desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos una vez más a esta crónica que desde Argentina nos sirve Gustavo Efrón desde la redacción de Nueva Sion. ¿Qué tal, Gustavo? Hola Jorge, ¿cómo están? Bueno, ¿cuál va a ser el tema que vas a abordar hoy? Bueno, la editorial de hoy, la columna de hoy la voy a centrar en una noticia central que tiene que ver con la visita del presidente argentino Alberto Fernández a Israel en el marco de la invitación que cursara el Estado de Israel a Argentina junto con un conjunto vastísimo de países del mundo para la conmemoración de la liberación de Auschwitz, ¿no? El día de la liberación de Auschwitz en Yad Vashem, Jerusalén, a la cual van distintos mandatarios de todo el mundo. Y bueno, y esta, digamos, por sí sola no sería ninguna noticia, y entiendo que mucha gente está hablando de esto, por lo cual no tendría mucho sentido hablar en sí mismo de este tema, ¿no? Si no fuera por intentar también contextualizarlo dentro de lo que es la atmósfera argentina, el ámbito de discusión y de disputa por el sentido que se produce en la República Argentina en estos momentos, ¿no? Voy a dar solo algunos antecedentes muy inmediatos para, digamos, explicar un poco la motivación que tiene que ver con estas reflexiones, ¿no? Hace solo un par de días, una noticia se circuló por un medio de comunicación que afirmaba en su título que Argentina y Venezuela eran los únicos dos países de la región que no asistirían o que no iban a asistir a la cumbre o el espacio de recordación mundial del Holocausto, ¿no? Argentina y Venezuela únicos de la región. En este contexto, bueno, me tomé el trabajo de averiguar por distintas fuentes acerca de, bueno, la veracidad de esto, y no había efectivamente nada confirmado, es decir, no había ninguna confirmación acerca de que Argentina no iba a participar, simplemente aún no había una respuesta oficial a la invitación de Israel. A todo esto, en las redes sociales empieza una ola grande de rechazo al gobierno argentino por ser prácticamente un Estado negador o un gobierno negador de la Shoah. Lo han dicho muchas personas en las redes sociales, en grupos de Facebook, en Instagram, en WhatsApp, cadenas de WhatsApp. Se empezó a crear una aureola de condena al gobierno argentino. Incluso un diputado de la Nación se anticipó a cuestionar una supuesta no presencia y a ofrecerse para viajar eventualmente como representante, ¿no? Casi como un apure, digamos, ¿no? El medio de comunicación que publicó la noticia lo sacó luego porque, bueno, evidentemente en algún punto fue advertido acerca de este carácter en algún punto poco serio, digamos, improcedente de difundir tal información, porque además ni siquiera había confirmado siquiera otro país de la región, es decir, que no es que estaba confirmado toda Latinoamérica, sino que aún no había ninguna confirmación de Latinoamérica. Pero, obviamente, cuando se borra esa noticia, la circulación ya era una ola, ¿no? Y entonces, obviamente, aquel que mira simplemente el título de la noticia o la reproduce, no vuelve luego para entrar en ese link y confirmar que efectivamente ya no está más esa noticia. Es decir, la operación comenzó a rodar. Bueno, luego nos enteramos que efectivamente era el propio presidente de la Nación
el que va a viajar, y que además no solamente que es el presidente de la Nación que va a viajar, sino que se trata del primer viaje internacional del presidente de la Nación a Israel. Justamente es el lugar elegido para empezar con las diferentes giras que puede hacer el presidente a nivel mundial. Y acá la reflexión, digamos, hay un par de reflexiones. Primero es sobre las operaciones de prensa y las redes sociales y los modos en los cuales las personas, condicionadas por sus opiniones previas y por sus perspectivas de mundo y sus categorizaciones realizadas previamente sobre los gobiernos, sobre las personas y sobre las ideologías, dictaminan ya una respuesta y que comienza a circular casi, digamos, de manera visceral y reflexiva, ¿no? En este caso es una operación que fue claramente, digamos, detectada e incluso, bueno, con la designación la decisión de Alberto Fernández de ser el mismo quien viaja, quedó obviamente nula, desactivada y hasta ridiculizada esa operación, ¿no? Pero me parece que esto es un llamado también a la lectura más reflexiva y crítica, una mirada un poco más de matices que tenemos que tener los ciudadanos sobre las respuestas frente a estas operaciones, ¿no? El chequeo de las fuentes, el intentar revisar un poquito el contexto, qué es lo que pasa, y también los periodistas, ¿no? Entiendo que y en especial en un tema tan sensible como la Shoah, tener un poquito más de cautela, ¿no? En general en este tipo de circulaciones y también en las respuestas. La segunda reflexión que me parece importante es, bueno, esto en algún punto también sale a cruzar cierta mirada de una parte importante de la comunidad judía argentina respecto al kirchnerismo en general, y en realidad podríamos hoy actualizarlo y decir al gobierno actual que del cual el kirchnerismo es una parte, pero no todo, y una mirada que obviamente en este tipo de perspectivas a las cuales apelan las operaciones de prensa, porque ninguna operación de prensa, ninguna movilización de ese tipo funciona si no hay una atmósfera que lo recibe y que lo hace circular. En esa atmósfera, digamos, hay una cierta intención de caracterizar ya previamente al gobierno, a la nueva administración, como con ciertas características ligadas a lo antijudío, digamos, al antisemitismo. Así se le ha caracterizado al gobierno de Cristina Kirchner, cuando en realidad no hay ningún motivo, digamos, para poder caracterizarlo de esa manera, más allá de los cuestionamientos que pueda haber hacia la política del kirchnerismo. Pero bueno, esto también tiene que ver con una raigambre histórica, ¿no? Del modo en el cual se había visualizado al peronismo en general desde la comunidad judía, con una mirada que en algún punto ha sido siempre una mirada de clase también. Y bueno, bien podemos recordar las caracterizaciones sobre Evita y demás, y bueno, yo he hecho algunas columnas donde justamente he contado respecto del encuentro de Evita Perón con Golda Meir, o de las donaciones de Evita Perón a Israel, digamos, en el contexto también de la creación del Estado. Es decir, el peronismo ha tenido durante muchos tiempos claras manifestaciones digamos, de acercamiento o de coexistencia, o no solo de consistencia, sino de nutrirse un poco de esta cuestión pluricultural, ¿no? Que todo movimiento de masas tiene en vínculos con el Estado de Israel, ¿no? De modo que creo que esto está de alguna manera encontrándose o enfrentando, por así decir, esta perspectiva, este sentido común de época de amplios sectores de la comunidad judía, donde además está el caso Nisman
muy entrampado, digamos, ¿no? Con una versión muy oficializada dentro de la comunidad, de buena parte de la sociedad comunidad judía y buena parte de la sociedad argentina, ¿no? Acerca de la seguridad, acerca de que el fiscal Nisman fue asesinado a instancias de la administración kirchnerista. Y justamente hace pocos días en Netflix salió un documental de un investigador inglés donde muestra distintas investigaciones, pistas, entrevistas a protagonistas centrales, que precisamente muestra una complejidad en la perspectiva sobre el tema, donde en realidad no está nada claro respecto de si fue un asesinato o no, si fue un suicidio, y tampoco las motivaciones. Es decir, hay montones de pistas que se tiran, pero nunca una certeza respecto a esta mirada un poco monolítica que tiene una parte de la comunidad judía. En este contexto, ahora es el aniversario del asesinato o el suicidio, como lo quiera llamar, como aún no se sabe, de Nisman, y hay un acto que claramente está hegemonizado por la oposición, digamos, con probables participaciones de la ex ministra de Seguridad y el diputado Waldo Wolf, donde está claramente, digamos, visto como una movida tendiente justamente en esta línea, digamos, de cuestionar al gobierno en el sentido que vengo señalando. Y en este contexto es de destacar que tanto la AMIA como la DAIA decidieron no participar en este acto, justamente por evitar de alguna manera caer presos de este aluvión, digamos, cuestionador o opositor que busca posicionarse sobre el caso Nisman. Incluso la misma familia del exfiscal no estará de viaje, de modo que no va a participar, no participa. Bueno, en ese contexto queda claro que hay como cambios de rumbo, ¿no? Y que hay algunos sectores, y sobre todo la oficialidad judía, y que está tomando otros elementos, que está entendiendo que hay algunas tendencias que se van, digamos, vislumbrando, cambiando, y que es bueno ser mesurado, digamos, no subirse a estas olas expansivas, y ser prudentes y evaluar cómo va a seguir el curso de acción. Y en ese sentido, el viaje de Alberto Fernández a Israel, a este acto de recordación del Holocausto, es central, ¿no? Un acto que además es importante destacar, ¿no? Argentina es el único miembro activo de la IRA, el único miembro latinoamericano, activo de la IRA, que es la Alianza de Recordación Internacional del Holocausto, y era poco creíble, poco probable que el gobierno argentino decidiera no ir, teniendo en cuenta este protagonismo argentino, ¿no? Pero bueno, era poco probable, por lo cual aquel globo de prensa que se difundió, si bien circuló y generó un consenso en amplios sectores de la población judía en particular, quedó obviamente desarticulado por la realidad de los hechos. Así que bueno, esas son un poco las reflexiones que quería comentar, esta vez muy centrados en reflexiones de actualidad. Pues muchas gracias por haber compartido con nosotros estas reflexiones sobre este tema de actualidad. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Un saludo especial, Jorge, para ustedes y para toda la audiencia.